Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 26 de mayo del año 2023. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos del 15 al 19. En aquel tiempo le preguntó Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis corderos. Por segunda vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Pastorea mis ovejas. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería y le contestó: Señor, tú lo sabes todo. Tú bien sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. Yo te aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otros te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo: Sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Sabía el Señor que Pedro lo amaba? Claro que lo sabía. Más aún, sabía que era el que más lo amaba. Sabía que era capaz en el seno del grupo de ser la cabeza de ese grupo. Que después de su partida de este mundo, de su ascensión al cielo, Pedro quedaba como cabeza, como líder del grupo apostólico. Pero claro, hay acontecimientos que tienen que ver mucho con nuestra naturaleza humana, de la cual nos cuesta mucho desprendernos. Estamos en tiempo pascual, ¿no es cierto? Estamos en esta séptima semana del tiempo pascual. Bueno, ya nos dirigimos al Pentecostés. Lo vamos a celebrar el próximo domingo. Bien, y en este tiempo uno diría, bueno, ¿cómo estamos? ¿Qué condición espiritual observamos en nosotros mismos? ¿Hay una plena seguridad de que el Señor ha resucitado? ¿Estamos ya en un estado espiritual nuevo absolutamente, en el cual en nosotros no cabe ninguna duda, ninguna confusión, ninguna expectativa que no sea aquella que el Señor ha despertado y confirmado finalmente por lo que había anunciado, y ahora Él lleva a cabo su resurrección? Claro, ver al Señor resucitado eliminaría todas las dudas o cuestionamientos que interiormente nos podemos sentir, sí. Pero una vez que el Señor está con nosotros, fijémonos en este relato. Este acontecimiento ocurre después que el Señor ha comido con los suyos. Y ahí sí, toma la figura de Pedro. Volvamos a Pedro entonces, el que más lo amaba, lo sabía el Señor. Pero le va a hacer una pregunta curiosa, uno diría. Claro, el Señor sabe todas las cosas. Y sabía, a propósito de Pedro, sabía también que Pedro lo había negado 3 veces. Le había anunciado inclusive. ¿Qué había observado entonces en Pedro cuando le dijo que antes que cantara el gallo lo iba a negar 3 veces? Y sabía que la naturaleza humana todavía no estaba en condiciones de poder entender cabalmente al Señor, lo que iba a hacer el Señor y finalmente cómo iba el Señor a vencer a la muerte. ¿Tendríamos que verlo? Sí. Fíjense, hermanos, que hemos utilizado con frecuencia en este tiempo pascual los verbos conocer y ver, sí. Conocer y ver al Señor y permanecer en Él, claro.
¿En qué situación en ese momento estaban Pedro y los del grupo apostólico? ¿Estaban en la plena seguridad apostólica precisamente? Recordemos que cuando el Señor se muestra a ellos en Galilea resucitado, algunos todavía dudaban. Eso está mostrando que así como la confusión que existe en este mundo, que parece no haberse enterado, ¿no es cierto?, de la resurrección del Señor y de la vida que el Señor ha traído, vemos a un mundo absolutamente babilónico, confundido, en conflictos, en contiendas, en guerras interminables, con una conducta que está absolutamente opuesta a la que nos indica el Señor para la vida que Él trae, porque ha resucitado para esa vida y ha resucitado por todos y en cada uno de nosotros. La cuestión es entenderlo, es afirmarlo, y eso es seguirlo. ¿Estaría dispuesto a seguirlo Pedro, que lo había negado? Fíjense, esta es un poco la introducción para el diálogo que se va a desarrollar aquí en este pasaje entre Jesús y Pedro. Le hace esta pregunta a Jesús a Pedro. Pedro, algunas versiones dicen me amas, otros me quieres. Pedro, ¿me quieres? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Apacienta mis corderos, Pedro. Por segunda vez le pregunta Jesús. Pedro, ¿me quieres? Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas, Pedro. Por tercera vez le vuelve a preguntar. Pedro, ¿me amas más que esto? Sí, Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te quiero. Claro, ya Pedro se quedó un poco dudando o pensando, ¿cómo? El Señor duda de que Él lo quiere. Si como Jesús sabe todas las cosas, ¿cómo no va a saber que Pedro lo quiere? Y además que lo quiere más que los otros. Pero precisamente por eso Jesús, que efectivamente sabe esto, enfrenta directamente a Pedro. Dos motivos. Primero, la negación de Pedro. Hay un momento en que Pedro, enfrentando el cuestionamiento del mundo, recuerdan en el juicio que le hicieron a Jesús, ¿no es cierto?, en casa de Anás y Caifás. Estaba sentado afuera esperando con la servidumbre y personas que estaban ahí lo descubrieron, lo vieron Galileo y lo empezaron a acusar. Tú estabas con él, tú eres Galileo, tu lenguaje te muestra como tal. No, yo no lo conozco, decía Pedro. ¿No eras tú discípulo de Jesús? Claro, el personal de servicio que estaba en la casa y otros estaban acusando a Pedro porque entendían que Jesús, tal cual se lo había convocado por parte de los sumos sacerdotes, estaba experimentando un juicio que realmente era infame. No se puede llamar juicio a eso. Directamente era la primera parte de un asesinato que iban a consumar frente a Poncio Pilato, que en definitiva también fue no tan culpable como ellos, pero fue también culpable de la muerte de Jesús. Bueno, y todos estos lo acusaban a Pedro, y Pedro lo negó, y lo negó 3 veces. Y de pronto se oyó el canto del gallo. Se lo había anticipado Jesús. En cierta oportunidad Pedro le dijo a Jesús, te seguiré a donde quiera que vayas. Ay, Pedro, Pedro, le dijo Jesús. Claro, Pedro estaba en aquel momento en un punto de tiempo en que eso lo decía así, porque el cariño hacia Jesús estaba en él, estuvo siempre, pero todavía no estaba plenamente consciente de lo que era seguir a Jesús. Uno dirá, de lo que cuesta seguir a Jesús, sí. Y ahí lo devuelve a la realidad petrina el mismo Jesús a Pedro. Y le muestra en qué situación está, espiritual, emocional. Antes que cante el gallo me vas a negar 3 veces. Es que es lo que nos ocurre a todos, hermanos, Aquellos que terminamos siendo verdaderos seguidores del Señor,
siguiendo el camino donde encontramos dificultades propias del camino por donde la vencemos, porque en nosotros mismos está el Señor resucitado, el poder de Dios. Entonces podemos seguir adelante en este camino que nos conduce a la vida. Pero Pedro todavía no había ingresado en ese camino. Sí, te seguiré donde quiera que vayas. Todavía no estaba plenamente consciente de lo que afirmaba delante de Jesús. Y ahora Jesús 3 veces le pregunta, y 3 veces recibe la afirmativa de Pedro. Tú sabes todas las cosas, Señor, tú sabes que te quiero. Y lo sabe, y claro que lo sabe. Por eso finalmente la tercera afirmación petrina, ¿qué le dice Jesús? Cuando eras joven, Pedro, ibas donde tú querías. Pero cuando seas viejo, otro te ceñirá y te llevará donde tú no quieras. Y con estas palabras acota aquí el Evangelio de Juan, señalaba el apóstol con qué clase de muerte iba a glorificar al Señor. Sí, efectivamente sabemos que Pedro, conforme a la tradición, murió, sí, crucificado cabeza abajo en Roma, afirmando la fe. Ni siquiera se consideró delante de sus verdugos dignos de morir de la forma en que murió el Señor, sí, crucificado, pero cabeza abajo, no de pie. Lo siguió, vaya si lo siguió, y cómo lo siguió. El Señor sabía que lo iba a seguir, sí, el Señor sabe, como dice Pedro, tú sabes todas las cosas, el Señor sabe todas las cosas, nos conoce a todos. Y de Pedro que sabía que Pedro lo iba a seguir a pesar de todo, verdaderamente, con una fe robusta, gigantesca finalmente. San Pedro, qué figura, ¿no? Qué modelo, qué ejemplo, qué líder verdaderamente cristiano. ¿Qué te parece, Patricia? Pues que también hoy el Señor nos pregunta si le amamos. Y seguro que le vamos a contestar, sí, Señor, te amamos. Bueno, si realmente amamos al Señor, que se nos note, que se note que Jesús está resucitado en cada uno de nosotros, que las personas que nos rodean lo vean. Porque ¿de qué nos sirve decir sí si nuestra actitud, nuestras acciones son todas negativas? Que se note, eso es fundamental, Patricia, que Cristo está resucitado en nosotros, que verdaderamente lo hemos visto en nosotros mismos. Y nuestra conducta es el testimonio de que el Señor ha resucitado. Y somos el fruto de su resurrección. Vivimos vida de Cristo resucitado. Cristo vive en nosotros. El Señor está vivo y por eso estamos vivos en Él nosotros. Qué testimonio, ¿no? Y debe ser el testimonio de todo cristiano. Si nos titulamos cristianos, es que creemos en Cristo. Y entonces creemos que el Señor murió y resucitó. Y le hemos visto resucitado, ¿eh? ¿Lo conocemos? Lo hemos visto, sí. Y permanecemos en Él. De ahí nuestro testimonio cristiano. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición, tu espíritu de amor, Señor, tu espíritu de verdadero seguimiento en ese amor. En tu nombre santo lo pedimos, Jesús, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y amén.